Buenas noches, estudiantes. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Recordándoles un poquito de noticias que, bueno, ayer el compañero ya subió, ¿verdad?, las preguntas para compartirlas con ustedes. Eduardo Navas. Así que me imagino ya no tenemos ningún problema con ese aspecto. Programaremos entonces la pruebita esa pendiente para el día lunes, ¿verdad? Que sería dentro de un día que no nos afecte pues la efectividad que vamos programando en cuanto a las clases. Por lo menos estos 2 días de clase de ayer y hoy que no nos afecten, igual que la siguiente semana, porque luego ya caemos a noviembre y vamos de vacaciones y luego vamos con la siguiente prueba. Entonces hay que desarrollar ciertas actividades. Bueno, eso es parte de los comerciales entonces que les quería recordar un poquito. Hemos dejado también un descanso con las pruebas para los que están en la plataforma de Cisco, ¿verdad? Que están haciendo la certificación, pero ya recordándoles que este fin de semana voy a activarlas también para que estén pendientes de sus correos. Bueno, resumiendo un poquito entonces lo de ayer, acuérdense que nosotros hicimos la introducción de esta unidad referente, ¿verdad?, a las tecnologías verdes, referente también, como ustedes lo ven, a la parte energética, y ya hicimos una introducción en donde prácticamente definimos 2 segmentos, los equipos asociados y los equipos meramente, ¿verdad?, informáticos, por así decirlo. Esas 2 grandes líneas, y en esta parte pues nos ha tocado hacer en esta presentación la parte de los equipos asociados que llamábamos nosotros. ¿Cuáles son aquellos equipos asociados? Todos aquellos que tienen que ver con los aires acondicionados, decíamos, ¿verdad? Iluminación, ¿verdad? Y cualquier otro tipo de conexión que no es directamente con nuestro equipo de data center o centro de datos. Y entonces hablamos en esta parte de los transformadores eléctricos. ¿Cuál es la principal acción o qué es lo que hacen estos equipos? Principalmente evitar que las unidades de distribución de potencia o transformadores funcionen muy por debajo de la capacidad de plena carga. Entonces, los transformadores eléctricos va encaminado hacia esa función, digámoslo así, o principal acción, así como lo miramos reflejado aquí. Evitar, ¿verdad?, que todos los equipos o todos los circuitos funcionen correctamente y que no funcionen por debajo de la capacidad de la carga, sino que entonces, si nosotros tenemos una distribución eléctrica, funcionen y funcionen holgadamente. Eso es lo que nos está tratando de decir, ¿verdad? En esas breves palabras, funcionen tranquilamente y sin que esté sobrepasada su carga, ¿verdad? Ese es uno de los principales motivos, pues, de los transformadores eléctricos y que están asociados a la parte de la reducción de consumo energético. Es algo relacionado a lo que nosotros hablábamos ayer, ¿verdad? Y cuando nuestros equipos no trabajan o no están sobrecargados, entonces no estamos trabajando y con mucha carga. Y eso evita que entonces tengamos una reducción eléctrica y que nuestros equipos, por ende, entonces puedan trabajar como deben de trabajar. Ah, perdón, miren que aquí yo me fui a la última lámina. Pero como podemos ir de atrás para adelante, como dicen. Entonces, aquí, como bien les decía, les hablaba del ahorro energético en los equipos. Hablemos un poquito de lo que es
Las UPS, ¿cuáles son las principales acciones? Ya sabemos, ¿verdad? Por sus siglas en inglés es una fuente ininterrumpida de potencia, de poder, de corriente, de voltaje, ¿verdad? Eso es lo que es una UPS por sus siglas, transformándolas un poquito del inglés al español. Y esto pues constituye exactamente esas palabras, que es una fuente que no se va a interrumpir. Constante, es constante, ¿verdad? Aunque se caiga el sistema o aunque el proveedor comercial tenga problemas, este tipo de fuente UPS no debe de interrumpirse. Ese es el principal objetivo. Y la acción es que son de dimensiones o de dimensionamiento adecuado. ¿Por qué? Porque un UPS, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos las unidades eléctricas? Y es que estábamos viendo las unidades eléctricas por esta situación, porque en un dado caso a nosotros nos va a tocar mucho estar asociado a este tipo de equipo. Imagínense si ustedes son constructores, ¿verdad? Si son asesores, si están en un proyecto, si tienen su propia empresa o lo que sea, o trabajan para una empresa, que sería bueno que mejor tuvieran su propia empresa. Me imagino les va a tocar un caso de estos en donde van a tenerse que sentar y, bueno, ¿cuál es el equipo UPS que yo tengo que comprar para el buen funcionamiento de mi centro de datos? O el simple hecho de conectar una computadora, de cuántos watts, ¿verdad? De carga. Entonces se acuerdan que ya habíamos nosotros dicho, el voltaje por la corriente me va a dar tantos watts o voltamperios, ¿verdad? Y esa es la unidad en que normalmente nosotros venimos y vemos las etiquetas o vemos el producto de la UPS y decimos, esta UPS puede cubrirme, tengo 5 computadores y me consumen tantos voltamperios o watts. Entonces necesito una UPS de esta dimensión, de este tamaño, ¿verdad? A eso nos referimos con el dimensionamiento adecuado que nosotros le vamos a dar. Fíjense muy bien que estas UPS en la parte posterior, aunque no todas, ¿verdad? Generalmente las más grandes, las más chiquitas, pues generalmente tienen 2, 4 puntos de conexión y todas van a las baterías. Pero hay otro segmento de UPS que lo que tiene son 2 o 4 conexiones, por ejemplo, ¿verdad? Eléctricas, AC, lo que llamamos conexión eléctrica AC normal, ¿verdad? Parecido a la que tenemos en nuestras casas en la pared. Eso tiene nuestro UPS, 4 conexiones de ese estilo de clavija, y podemos imaginarnos que otras 2 conexiones por aparte, y generalmente vienen separadas, indicadas, y nos indica ahí con un rayito y una batería de que esas 4 puntos de conexión, además de que nos protegen, ¿verdad? De los altos de corriente, de los bajones de corrientes, también nos van a suministrar un voltaje de energía por un tiempo determinado. Y hay otros 2 puntos que solo sirven para conectar el equipo, para protegerlo, ¿verdad? No la batería. ¿Por qué normalmente estas UPS son así? Porque hay equipos, ¿verdad? Que no es necesario que nosotros probablemente tengamos que proteger cuando hay un apagón de energía. Solo tengamos que protegerlo, por ejemplo, de los picos, ¿verdad? O de los bajones de corriente. Entonces, ¿como cuáles? Como las impresoras. Hay impresoras que consumen mucha corriente y que va a ser imposible que yo lo conecte a una UPS que solo la tengo para por ejemplo, para mi computadora, ¿verdad? Esto podría ser aplicable también a un servidor, etcétera. Entonces, ¿qué? Una impresora, obviamente, si hay un bajón de energía, normalmente la impresora está en stand-by y si hay un apagón, se baja, se apaga automáticamente, ¿verdad? Pero no sucede nada. Hay otras impresoras que sí, ¿verdad? Son muy susceptibles. Más las que podríamos decir de alta gama, ¿verdad? Impresoras de alta gama. Pero bueno, este es otra
es otra clase, ¿verdad? Aunque en taller de Harvard uno ya debimos de haber hablado de los tipos de impresora y todo eso. Bueno, eso es un ejemplo nada más. Entonces, nosotros tenemos que dimensionar adecuadamente todos esos puntos de conexión y cuánto me va a consumir esos puntos de conexión. No voy a conectar equipo solo porque el UPS me traiga 10 conexiones, voy a conectar equipo a lo loco en esas 10 conexiones. Tengo que ver que el equipo que estoy conectando realmente la UPS me va a aguantar toda esa carga, ¿verdad? Porque si no, lo que voy a hacer es que en 2 segundos, cuando se vaya la energía, se va a apagar y no me sirvió de nada. No logré ni desconectar ni apagar el equipo que yo tenía. Entonces no logré protegerlo. Eso es dimensionamiento adecuado. Otra acción principal de estos equipos es considerar en el diseño como parámetro clave de la eficiencia con poca carga, no la eficiencia a plena carga. A eso es lo otro que nos estamos refiriendo. Miren, muy parecido a lo que estábamos hablando en la diapositiva anterior, ¿verdad? Siempre los equipos que nosotros vamos a dimensionar, siempre los equipos que nosotros vamos a comprar, vamos a tener ciertos parámetros. ¿Para qué? Para tener una eficiencia con poca carga, no con una carga plena, porque eso es como que nos compremos, vuelvo al caso de un carro. Yo me compro un Toyota 4x4, que son todo terreno. Y dice que normalmente esos carros vienen para hasta 5.000 libras en la paila. Pues resulta que yo le meto 10.000 libras, ¿va?, de carga. ¿Qué va a suceder con ese carro? Con el tiempo del carro va a durar la mitad de vida que normalmente me dice el fabricante que tiene para 5, ¿verdad?, años, con garantía y todo, por decir algo, ¿verdad? No soy especialista en eso, pero sí lo he podido ver yo en gente que trabaja en el campo, las camaroneras y, no sé, la gente que usa, en el estado vemos eso, ¿verdad?, que los usan, los maltratan y los dañan los carros. A los 2, 3 años ya un carro del año parece que fue un carro usado de 20 años, ¿verdad? Entonces, ven ustedes que si yo cuido algo y debo de cuidar las cosas que aún no son mías, aún peor, ¿va? Y tenemos que quitarnos algunos ciertos malos criterios que tenemos, ¿verdad?, como humanos, o como personas, o como cultura, que no cuidamos lo ajeno. Cuando nos prestan algo, más bien tenemos que cuidarlo aún más. Y este no es el caso, este es el caso más bien, de que tenemos que cuidar todo lo que nosotros estamos implementando. Entonces vean ustedes ahí que eso es bien importante, ¿verdad? Considerar ese parámetro de trabajar con poca carga con nuestros equipos. La parte de los aires acondicionados. ¿Cuáles son los aires acondicionados? Es también el dimensionamiento adecuado que le debemos de dar, ¿verdad? El uso de aires acondicionados de alta eficiencia, los I-14, aires acondicionados sincronizados en temperatura y humedad, y evitar que los ductos de aire acondicionado atraviesen zonas de alta presión a través de largas distancias, ¿verdad? Y vamos a ver si está el compañero aquí que es especialista en los aires acondicionados, a ver si nos puede dar algunas sugerencias más o nos puede ampliar, si hoy está por aquí presente y nos da cierta charlita también acerca de esto, le agradecería. No estaba, me imagino que no debe estar. Bueno, entonces voy a tratar yo de ampliar un poquito en este aspecto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los CIR, verdad? Que es la eficiencia de los aires acondicionados. Yo les mencionaba que hay ciertas empresas, las más conocidas, aunque hay empresas pequeñas también, pero voy a mencionar, por ejemplo, las más grandes, ¿verdad? Que ustedes conocen aquí en el mercado, Aire Frío, por ejemplo, y Bologna. Aunque también van a encontrar, ¿verdad? Qué sé yo, ahí en la Curazao, en Lady Lee,
En PriceMart van a encontrar que todas las tiendas venden aire acondicionado, pero ahí no son especialistas, ahí no le van a decir a usted, mire, este es de tanta eficiencia, este es de otra. Más bien alguien me comentaba, ¿verdad?, de que en algunos lugares le dicen que son CIR 14, que tienen alta eficiencia y realmente es un CIR 10, ¿verdad? 12, no sé. Entonces, uno no se puede confiar también de los equipos. Tiene que irse a la página, tiene que investigar. Entonces, de eso se trata también el dimensionamiento adecuado, ¿verdad? De una máquina de aire acondicionado. Ellos lo miden en pies o en metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Y se acuerdan de la unidad ustedes? De los aire acondicionados. Son los BTU, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes que es la unidad de enfriamiento de un lugar? Y tiene que ver también con qué equipo tengo ahí, cuánto calor, cuántas personas hay en ese lugar, ¿sí? Porque ese aire acondicionado, y acuérdense que tiene que estar también trabajando este aire acondicionado en la línea más tranquila, pues, porque nosotros podemos comprar un aire acondicionado. Por ejemplo, tengo un cuarto de 3x3 y puedo comprar un mini split pequeñito de 9000 BTU y tal vez lo que requería era mínimo de 12000. ¿Qué es lo que sucede si compro uno de 9000 BTU? O sea, 9000 estamos hablando de una capacidad más baja. Yo no soy experto, pues supongamos que no cubre esa área, que a mí me recomendaron uno de 12000, pero no, pero con uno de 9000 es más barato, yo lo logro. ¿Qué sucede? Ese aire va a estar trabajando constantemente para enfriar aquellos metros cuadrados o pies cuadrados, ¿verdad? Día y noche mientras lo tenga encendido, o si es que solo lo enciendo en cierto tiempo. Entonces va a estar sobrecargado, lo mismo que hablábamos con el vehículo, ¿verdad? Entonces ven ustedes, ¿verdad? Que lo mejor es eficientar estos aspectos. Los aires acondicionados sincronizados en temperatura y humedad. Eso es bien importante, ¿verdad? Tanto la temperatura como la humedad. Yo tengo que conocer esos dos aspectos. Evitar que los ductos de aire acondicionado atraviesen zonas de alta presión a través de largas distancias. Entonces, acuérdense, yo lo mencioné una vez, ¿verdad? Lástima que no está el compañero, pero yo le mencionaba esto a él de una idea, de que a veces hay que programar o considerar bien los ductos. Si son áreas centrales, por ejemplo, esos ductos que van de ventilación, que no sean tan largos o que atraviesen zonas de alta presión, ¿verdad? O lugares con otros tipos de temperaturas, porque ¿qué va a pasar? Que si atraviesan una zona, no sé, donde hay una cocina y hay un horno, y hay calor, entonces más bien va a calentar ese aire y lo que queremos lograr no se va a llevar a cabo. Entonces, hemos hablado acerca del ahorro energético en equipos asociados. Eso es básicamente. Bueno, esta es una de las presentaciones, como siempre, las tenemos segmentadas. Vamos a hablar del siguiente tema que lo voy a compartir con ustedes. Es acerca de... Permítanme, solo voy a verificar aquí porque problema con... Ajá. Tenemos aquí dos. Tenemos aquí una presentación pendiente también acerca del ahorro energético que habíamos dejado. Permítanme.
aquí tenía una presentación que esta se me estaba ocultando un poquito. Bueno, hablamos de los equipos asociados, pero también tenemos el ahorro en equipos informáticos. ¿Se acuerdan que ya lo habían mencionado? Entonces, aquí el ahorro energético en equipos informáticos también es muy similar a lo que habíamos hablado acerca, ¿verdad?, de los equipos asociados. Entonces aquí la reducción del consumo energético en equipos informáticos se trata acerca de la migración a plataformas más eficientes. Esto creo que ya lo habíamos visto un poquito el día de ayer repasado. Y las principales acciones es el uso, por ejemplo, de procesadores multinúcleo, ¿verdad? Ejemplo, es mejor usar un procesador de 8 núcleos en lugar de 2 procesadores de 4 núcleos cada uno, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo ayer les hice un análisis, digamos, parecido? Cuando decíamos nosotros, si tenemos un procesador de 64 o tenemos un procesador de 64, ¿sí? Pero estamos usando aplicaciones de 32, ¿verdad? Pues aquí hay algo similar. Pero a nivel de hardware, ¿qué sucede? Que el uso de un procesador de 8 núcleos va a ser más eficiente que 2 procesadores de 4 núcleos cada uno, ¿verdad? ¿Y qué les digo? Esto es parecido también a otra analogía, podríamos hacer de la virtualización de equipos, que también vamos a hablar un poquito. Y yo puedo tener un servidor físico, ¿verdad? Varios compartirlo de manera lógica a través de diferentes aplicaciones, ¿verdad? Y herramientas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo ahí un dispositivo físico lo puedo convertir en un dispositivo lógico en mucho más partes y volverlo más eficiente. Hagamos otro ejercicio. Y para la parte de virtualizar, ¿verdad? También, que se va parecido a esto de tener 2 procesadores contra un procesador. Vámonos a la parte de virtualizar, por ejemplo, los discos duros. Tengo un disco duro de muy alta capacidad. ¿Qué sería mejor? Pongamos que tengo un disco duro de 1 tera, pero ese disco duro de 1 tera lo divido en 2 unidades lógicas. ¿Qué sería mejor eso? Tener 2 discos de 512 físicos o tener un disco de 1 tera y dividirlo en 2 discos lógicos. Esa última opción sería la mejor, ¿verdad? Porque tengo un disco a nivel de hardware que consume menos recursos, ¿sí o no? Consume menos recursos, porque al tener 2 discos yo, consumen más recursos, ¿sí? Y todo se vuelve con más recursos cada vez que hay una búsqueda, cada vez que... Tururú, tururú. Entonces, ahí vamos a ver ese ejemplo básico. El uso de memoria RAM de bajo consumo. Por ejemplo, aquí ya vamos viendo las DDR3, ¿verdad? DDR4, que por sus siglas ahí pueden ver ustedes que son low power, bajo voltaje, bajo poder, bajo alimentación, bajo voltaje, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que nosotros ahí también podemos hacer las referencias, ¿verdad?, exclusivas a estas áreas. Es importante que nosotros sepamos acerca de los dispositivos de hardware, de software que nosotros vamos a adquirir. El uso de unidades de disco de tipo empresarial, de baja potencia. Entonces, ¿cuáles son estos? Los discos COSI, por ejemplo, los discos SAS, ¿verdad? Porque son unidades de baja potencia, de bajo consumo, ¿sí? Lo mismo que nosotros veníamos, bueno, antes ya les puse yo un ejemplo acerca de los discos, ¿verdad? Entonces, estas unidades obviamente hacen el consumo mucho menor. Bueno, si hablamos en la actualidad de los discos que ustedes, para asociarlos a estos,
que ustedes más conocen, ¿verdad? Están las pendrive o unidades las unidades de almacenamiento, las USB, que nosotros le llamamos así, ¿verdad? De estado sólido, estos son los HDD, ¿verdad? Y están que ya hemos ido viendo que se han ido cambiando por los discos magnéticos, ¿verdad? Que utilizamos anteriormente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que estos nuevos discos de estado sólido, ¿verdad? Van a consumir menos energía, menos potencia, ¿sí? Y se vuelven más eficientes. Entonces, hemos transicionado nosotros en el mundo del hardware, y ustedes no lo pueden desconocer, que cada vez, como yo les mencionaba, así como van la industria de la construcción, como va la industria de los automóviles, de los del equipo electrónico, ha ido modernizándose, ¿verdad? Y esto no se puede quedar atrás. Entonces, la tecnología la vemos en todos lados, en todos lados. Antes mirábamos dentro de las computadoras aquellas conexiones, ¿verdad? De conexiones IDE, de 40 y pico de puertos de conexiones. Ahora todo es a pura conexión, ¿verdad? De USB. Entonces, HDMI, puertos, eh, bueno, todos esos tipos de puertos y esas conexiones que también vemos en las fajas internas, ¿verdad? De las computadoras. Pues aquí podemos ver eso exactamente también. Y al tener menos conexiones, hay menos consumo, ¿verdad? Y pasan, como les mencionaba yo ayer, ciertos sectores de los dispositivos en descanso, mientras se activan solamente aquellos sectores que realmente están en uso. Unos sectores se apagan y los otros se encienden. Cuando antes mirábamos que en una máquina permanecían todos los sectores encendidos. Entonces ya pasamos del IDE al SATA, ¿verdad? Bueno, aquí les decía yo, ¿en qué otro sector o en qué otro lugar encontramos la reducción de los consumos energéticos en equipos? Cuando planificamos la virtualización, varios servidores lógicos en un solo servidor físico, lo que ya les ponía como ejemplo yo, ¿verdad? Y que hicimos una pequeña tareita ya, y por lo que está sucediendo en la actualidad es que todo el mundo quiere ya migrar a la nube, ¿verdad? Y se hizo una necesidad. Dicen en la tecnología, ¿verdad? Que hemos avanzado a fuerza de esta pandemia 10 años. Entonces ahí nosotros vemos que la virtualización ya es una necesidad. ¿Por qué? Porque muchas empresas vieron que no podían ya estar mandando a sus empleados o llevarlos a sus data centers, ya sean estas empresas medianas, ¿verdad? Posiblemente las empresas o organizaciones o instituciones grandes ya lo tenían, pero muchas empresas pequeñas o medianas no lo tenían y tuvieron que hacerlo, ¿verdad? Entonces migraron, tuvieron que migrar todo esto a servidores lógicos, a los servidores en la nube, a virtualizar esos equipos. Ya no podíamos irlos a ver allá, se nos caía una fibra, ya no teníamos cómo arreglar eso y entonces decíamos, tenemos que tenerlo en la nube porque no hay permiso de salir, no podemos estar yendo, viniendo, ¿verdad? Y con el personal, exponerlo y todo eso. Entonces, la virtualización obviamente es parte de la reducción de consumo energético. Yo ya se los mencionaba el día de ayer. Y en la parte de estandarización hablamos de dispositivos, componentes con especificaciones técnicas similares que trabajan de forma más eficiente y que es de suma importancia en y dispositivos de almacenamiento, ¿verdad? Aquí en la estandarización, miren, en lo mismo que venimos hablando, ¿verdad? De la transición de todos los dispositivos y cómo han ido cambiando y evolucionando, yo recuerdo que la estandarización antes era bien difícil.
Y estandarización significa que hasta esos puertos que ustedes miran, ¿verdad? Las computadoras, antes no eran estándares. De hecho, estandarizados ahora todo se estandariza. Ustedes ven que ya no hay mucha diferencia entre tener un sistema operativo, otro sistema operativo, ¿verdad? Y no hay diferencia entre conectar un data show a una máquina o un data show de tal marca a otra máquina de tal marca. Antes sí, usted compraba un equipo, tenía que ser de la misma marca, de las mismas conexiones y el mismo protocolo, porque si no, no funcionaba, no lo echaba a andar. Entonces ven ustedes la importancia que tiene la estandarización y eso viene también a ver lo del consumo energético en los equipos, ¿verdad? Qué cosa, ¿no? Bueno, vamos a ver una pequeña diapositiva más. Esta va a ser ya la manera de cierre. Vamos a hablar algo que es un poquito más mi especialidad. Yo trabajé pues en el mundo de las telecomunicaciones, ahí fue que yo comencé en los 90, ¿verdad? Un poquito a trabajar ahí. Y este es más mi área, pero también lo fue preparación de equipo y todo eso, ¿verdad? Que es como taller de hardware, a conocer todos los equipos de... Entonces, ¿qué son las redes de computadoras? Lo que normalmente se conoce como network, ¿verdad? Y estos son dispositivos de red. Y vamos a hablar de los dispositivos finales, porque acuérdense que nosotros tenemos dispositivos intermediarios y finales. Todos aquellos que son intermediarios son los que están allá y llegando, perdón, hacia la parte de los servidores, ¿verdad? O de las conexiones a la nube que nosotros queremos hacer. Y nosotros somos o contamos con esos dispositivos finales, que son los usuarios o clientes. Y que normalmente nosotros hacemos uso entonces de esos equipos como lo son las impresoras, los escáneres, los teléfonos, las tablets, los televisores, las cámaras, los electrodomésticos. Podemos enumerar ahí porque ahora es el Internet de todo, ¿verdad? El Internet de las cosas. Bueno, en la era del Internet de las cosas. Vamos o estamos llegando ya al Internet de todo. Aquí, ¿qué pasa por qué decimos que de las cosas? Porque las cosas, acuérdense, por aquello de los sufijos, ¿verdad? Personales, hablamos de las cosas como todos estos equipos, ¿verdad? Y no de las personas. Pero cuando incluimos a las personas ya decimos todo, animales, personas, cosas. Ya vamos a tener equipo variable, vamos a andar, ahora se habla mucho de un microchip, ¿verdad? Incluso en las personas, imagínense, ¿verdad? Muchos le tienen miedo a eso, pero pareciera que hacia allá vamos. Entonces, en un tiempo ya no solo vamos a hacer los dispositivos finales estas cosas, sino que las personas, los animales y las cosas, ¿verdad? O sea, el Internet de todo, posiblemente. Y aquí hay una gama más grande, ¿verdad? Incluyendo los automóviles, aires acondicionados, sensores electrónicos, dispositivos electrónicos, dispositivos de medición, consolas de videojuegos. Todos estos son dispositivos IoT, ¿verdad? Los dispositivos programables que nosotros también nos falta hacer algún tipo de entrenamiento o jugar con estos tipos de dispositivos también que los vamos a ir incluyendo en estas clases de redes, ¿verdad? En donde nosotros vamos a
a configurar o a programar ciertas consolitas ahí que podríamos ir haciendo ciertas actividades. Pero bueno, eso lo vamos a hacer posiblemente ahí virtualmente con el Packet Tracer o alguna otra herramienta que nos permita hacerlo. Entonces, todo esto son dispositivos inteligentes, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, al teléfono le llamamos el smartphone, ¿verdad? Pero obviamente los teléfonos que son de alta gama, porque hay dispositivos todavía de media gama o de baja gama que no son smartphones, ¿verdad? Entonces, la definición de una red es un conjunto de dispositivos, dos como mínimo, y principalmente computadoras que se unen a través de medios físicos, hardware y lógicas, como el software, para compartir información y recursos con el fin de llevar a cabo una actividad o labor de forma y eficaz. Entonces, eso es, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a un banco, ¿qué es lo que nos dicen normalmente? Que no nos atienden, se cayó el sistema. Y al final el sistema es un conjunto de dispositivos, ¿verdad? Y eso es la red. Realmente es un sistema de red. Es un conjunto de dispositivos, computadoras, hardware, software. Entonces cuando nos dicen se cayó, ¿verdad? El sistema, no sabemos si realmente fue un dispositivo de hardware o un dispositivo de software o simplemente se fue la energía, ¿verdad? ¿Qué pasó en el servidor? ¿Qué pasó en un switch, en un router? ¿Qué pasó? Pero algo pasó que se cayó el sistema, dice, y fue cualquiera de estas partes que lo incluyen, que nos comparten información o que llevan a cabo cierta actividad o labor, ¿verdad? De manera eficiente. ¿Cuáles son las aplicaciones en el uso de las redes? Compartir archivos, programas, recursos de hardware, bases de datos, trabajo en grupo, la centralización del control, la seguridad. Bueno, estos son entonces, mis estimados, algunos de esos puntos. Hoy voy a tomar fotos. Aquí ya le voy a decir que no se vayan hasta que... Marvin y Leonardo, por mientras estamos platicando, Marvin, por mientras estoy tomándoles la foto de la asistencia y descargando la lista, díganos. Nick, una pregunta. Hola. Sí, le escucho. ¿Cómo ve el documento del banco de preguntas? ¿Cómo así? Yo lo descargo, pero no, o sea, no lo puedo ver. ¿Alguien más ya probó descargarlo? Sí, Lick, sale lo mismo. Mi compañero lo mandó en un formato de texto. Él lo mandó en un formato de texto. De solo usar el Yo en realidad no he probado, ahorita iba a probar porque estábamos hoy en una jornada, pero voy a probar, pero si el compañero Eduardo, que es bien cabal en eso, me imagino que sí debió haberlo mandado, había que revisar. Sí, porque se sale como en texto y si usted lo abre, pues es como que esté configurando. Está con todas las configuraciones ahí, entonces como que es un poco complicado. Bueno, lo que deberían de hacer entonces entre ustedes, porque ustedes tienen también, yo lo iba a compartir también porque yo ya tengo todas las preguntas, pero lo que pueden hacer es compartir las preguntas en el foro, porque sí he visto que no han interactuado ahí, sería bueno que de los grupos, los 4 grupos, ¿verdad? Pongan sus preguntas ahí en el foro. Estas son nuestras 25 preguntas de verdadero y falso, estas son las 25 de selección y así, para que tengan todas las preguntas. Muchas preguntas se repiten, solo que están en formatos de verdadero y falso, de selección, ¿verdad? O respuesta corta. Pero en el foro de consulta sería, ¿va?
Sí, de igual manera, ¿va? Yo no me preocuparía por ese cuestionario, porque si usted estudia, obviamente la respuesta Eso es se lo que le vuelve iba, fácil. eso es lo que le iba a preguntar de que si estudiamos de materiales, igual, va, es lo mismo, sería lo mismo. Exactamente, o sea que ahí, Marvin, no tendríamos que tener problema que alguien dijera, ah, fíjese que yo no descargué y entonces por eso no estudiar, ¿no? Si lo principal, nuestra fuente principal es el material pues, que tenemos y que ya hemos repasado de alguna manera. Ah, ok, entendido. Gracias, Lee. Sí. Bueno, y hay que ponerle ahí al compañero entonces en el foro también, compañero, fíjese que no podemos, ¿verdad? Caerle ahí todos en vaca los que han probado. Aunque ahí está, bueno, ahí miro a Eduardo que está conectado. Pero decirle pues que no, que a ver si lo envíe en otro formato que ustedes lo puedan ver, pero no se preocupen por eso porque el examen no es algo fuera de lo que hemos visto, pues, sino que más bien de las mismas preguntas que ustedes mismos han realizado. Ok. Si nadie más tiene consultas y preguntas, entonces yo ya descargué la lista. Aquí hay una pregunta más, dígame. Licenciado, para la fecha del examen, ¿cuándo quedaría? Como les dije en los comerciales al inicio, lunes o martes. Yo, en cuanto meta todas esas preguntas, ustedes estén preparados porque ustedes deberían de estar preparados desde esta semana, que más bien lo íbamos a hacer esta semana, ¿no? Yo me imagino que están súper filosos, entonces no se deben de preocupar. Sí, como quien dice, una pruebita entre el lunes o el martes, entonces estar preparado para cualquiera de esos 2 días. Hora de clase, eso sí. Bueno, En la hora de clase, ¿verdad? Para no salirnos de otro horario. Es rápido, es rápido. ¿Alguna otra consulta? Chicos y chicas. Si no, pues pasen buena noche, ¿verdad? Vemos el lunes o el martes. Yo el fin de semana les aviso un correo ahí. Campus o Teams. Por todos lados les voy a avisar. Así como lo hago normalmente. Así que estar pendientes. Listo. Buenas noches. Buenas noches. Listo. Buenas noches.